Muy bien, ya en el medio de este refrigerio vamos a continuar con nuestro 14 Encuentro Internacional de Biología en Bogotá, Colombia, nuevamente invitando, proponiendo a nuestros asistentes, a nuestros oyentes, a las personas que nos pueden escuchar en vivo, diferentes voces, diferentes posturas inclusive, en un tema tan delicioso como la genética, porque es que la genética nos toca a nosotros como seres humanos y cada una de las especies que bordean nuestro universo. Y en ese lugar, en ese tema tan deliciosamente tratado por la ciencia, lo hemos venido recorriendo en este 2016, algo muy espontáneo que se nos ocurrió con el profesor Carlos Delfino. Comenzamos con un simple ciclo de ideas que él nos transmitía como filósofo de cómo nos encontramos en esta ciencia, de ciencia como tal. Y el profesor Carlos Delfino nos ha vinculado muy bien nuestro comportamiento humano, nuestro ámbito trascendental dentro de la ciencia. De esta manera quiero presentar a quien para nosotros realmente ha sido un hallazgo, al profesor Carlos Delfino, allí desde México, quien nos está refiriendo desde encuentros que hacemos en el 2016, el ADN en diferentes espacios. Él lo va a comentar con la introducción de su conferencia, cómo ha ido transitando este 2016 en diferentes encuentros con el CIO para llegar al día de hoy del ADN humano. Canto, muchísimas gracias para luces. Así podemos disfrutar de la imagen que tenemos aquí desde México con el profesor Carlos Delfino y darle la bienvenida a nuestro encuentro. Muy buenas mañanas al profesor Carlos Delfino. Sí, buenos días para todos. Buenos días, Luz. Un placer estar contigo otra vez. Espero que se me escuche bien. Y bueno, como siempre, no sé si si se ve la proyección de... Ya tenemos la proyección suya en pantalla para nuestros asistentes y en este mismo momento le doy al lugar para que usted tranquilamente exponga lo que nos trae para esta mañana. Muy bien, yo te escucho con un poquito de eco, por eso no entendía bien, pero ya. Como ves, lo llamé la gran intervención del ADN humano. ¿Por qué le puse gran y no solamente intervención? Bueno, porque yo considero que esa intervención es la causa principal de todas las problemáticas que estamos viviendo como raza humana. Y esto se descubrió ya hace algunos años. En el año 2012, dos científicos de la Universidad de Medicina de Boston, allí están los nombres anotados, publicaron un artículo en una revista que es muy confiable, la revista Nature, donde afirmaban que habían descubierto códigos genéticos incrustados en el ADN humano, o sea que no obedecían a un proceso natural, sino que estaban puestos, incrustados en el ADN humano y asociados con un virus del tipo ARN. Aclaro desde ya que hay dos tipos de virus tipo ADN y virus tipo ARN. Trabajar con virus ARN es muchísimo más complejo. Ellos encontraron que este virus, que se llama Bornavirus, que es un virus que no mata al ser humano, había incrustado un código genético en el ADN humano.
Esto nunca se había visto, ellos no lo asociaron a nada no humano, ni lo asociaron a nada, simplemente les pareció extraño, lo llamaron la infección prehistórica, porque esto es algo que no se pudo haber hecho en un laboratorio actual, perteneciente a nuestra cultura. Recién ahora la genética occidental está empezando a trabajar con esta técnica que se llama terapia génica, que es cortarle a un virus la parte patógena, ¿verdad? La parte que hace daño, colocarle material genético y utilizar ese virus como mensajero para transportar material genético a una célula huésped. Entonces, cuando la célula se replica, ya va con esa información. Esto lo están empezando a hacer, pero lo que descubrieron estos dos científicos de la Facultad de Medicina de Boston es que ya estaba hecho en un virus ARN. Se está empezando a hacer con virus ADN y no ARN. Entonces les llamó mucho la atención la complejidad y lo llamaron la infección prehistórica. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Esto salió en la revista Nature, como decíamos, en el 2012. Un año después, dos científicos de Kazajistán retoman el tema. Un matemático y un astrofísico de Kazajistán retoman el tema y publican un artículo coincidentemente, y no, yo no creo en las coincidencias, en la revista Icarus, que fue la misma revista que publicó en su época Francis Crick, solo que Francis Crick publicó en el número 19, en el volumen 19 de la revista, y este ya es el 224, 40 años antes había publicado Francis Crick. Estos dos científicos de Kazajistán aseguran, o sea, la opinión de ellos, es que ese código, que lo pasaron a numérico para poder trabajar con él, es una señal inteligente. Estos dos científicos, especialmente el matemático Vladimir Sherbak, le dio el nombre al código de SETI biológico. O sea, SETI biológico porque lo consideró un mensaje no humano. Ahora vamos a ver si esto es válido o no es válido. Yo a continuación cité el artículo también de Francis Crick. Creo que eso ya nadie lo pone en duda. Simplemente se los recuerdo. Hubo un grupo de personas que trabajaron desde la década del 50 con la estructura del ADN. En realidad la estructura de la doble hélice del ADN se dio a conocer en 1953, también en un artículo de la revista Nature. Y ese grupo de personas, donde estaba Francis Crick, James Watson, Maurice Wilkins, había también una señora de apellido Franklin que falleció antes de que le dieran el premio Nobel. Los tres anteriores recibieron en 1962 el premio Nobel por su trabajo. Bueno, ninguno de ellos hablaba de que el ADN humano o el diseño del ADN humano tenía un origen
no humano, excepto Francis Crick, que publica en 1973, casi 10 años después del premio Nobel, en la misma revista que los de Kazajistán, la Icarus, publica un artículo con un químico muy reconocido y afirma que la complejidad del ADN humano solamente se puede explicar a través de la ingeniería genética, no solo de una, decía él, sino de varias civilizaciones no humanas. Varias civilizaciones no humanas. Y a partir de allí se habla, aquí en Occidente hay dos líneas, la que defiende el diseño inteligente del ADN humano, y después está la línea darwinista, que es la línea contraria, que por supuesto defiende casi sin argumentos, desde mi punto de vista, lo de la evolución. El problema es que el diseño inteligente tiene un argumento que es irrefutable, se llama complejidad irreductible. Para los que escucharon la ponencia que tuve la oportunidad de dar en el encuentro pasado que se hizo en Córdoba, y a los que me siguen en Facebook, yo les pedí que la volvieran a leer. Allí hablamos sobre la complejidad misma del ADN. No lo voy a repetir aquí porque parece una clase de biología y no es el objetivo de esta charla, dar una clase de biología, pero sí recordarán que había una cantidad de componentes químicos, y no solamente estaban los componentes químicos, sino que había una serie de leyes muy similares a las leyes lingüísticas que funcionaban allí de manera automática con la parte del ADN que sintetiza las proteínas, y era justamente lo que determinaba eso que llamamos ahora complejidad irreductible. Se llama complejidad irreductible a una cosa que se aparece y que no solamente tiene una complejidad estructural, no solamente tiene una complejidad química, sino que también tiene una complejidad funcional. O sea, para funcionar el ADN tiene que cumplir con una serie de reglas, de leyes, y esas leyes se cumplen de manera precisa. No se equivoca el ADN. Por eso decíamos que es como un programa de ordenador, como un programa de computadora. Y también decíamos que siempre que hay un programa de computadora tiene que haber un programador. Y después venía la famosa pregunta, ¿y quién programó al programador? Que también la respondimos, pero se las dejo para que me la hagan después. La cosa es que el diseño inteligente basa su argumentación en la complejidad irreductible. Y la complejidad irreductible, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchísimos científicos, no se puede refutar. Es un argumento irrefutable. O sea, es imposible, totalmente imposible, que el ADN haya surgido por evolución. El ADN es el fruto de una ingeniería genética muy, muy avanzada. Estoy hablando del ADN original del ser humano. Ahora, después viene esto de la intervención, que obviamente la intervención es posterior al ADN original. Y la intervención está muy definida. Hubo una intervención. Lo que me parece es que los científicos de Kazajistán
se apuraron en ponerle nombre y llamarla SETI biológico. Primero porque no podemos saber quién realizó la intervención. No podemos saber cuándo se realizó la intervención. Ni siquiera podemos saber dónde. Bueno, en el planeta Tierra, pero exactamente dónde no lo podemos saber. Solo podemos saber que sí hubo una intervención sobre ese ADN original del ser humano que surge por ingeniería genética de razas no humanas. Y esa intervención es justamente lo que parece ser. O sea, no hay nada oculto acá. Lo que hicieron fue implantar un virus. O sea, no le hicieron ser humano por ser humano, sino que lo que hicieron fue soltar un virus que infectó a toda la raza humana, que se metió en nuestro sistema de información genética para que ese ADN funcionara como ellos querían, quien haya sido, como ellos querían que funcionara. De una manera muy particular. Esa manera particular, como yo lo veo, es destacar lo material, por eso yo lo llamo la programación materialista, la llamo la madre de todas las programaciones, destacar lo material y esconder las otras capacidades que el proyecto de genoma humano ruso, por ejemplo, que es un proyecto de genoma humano completo, desde los años 90, viene diciendo que el ADN tiene una cantidad de capacidades que son naturales, como la telepatía, como la autocuración, como la premonición. Bueno, todo eso nosotros lo dejamos como de lado, lo dejamos como olvidado por esta intervención. Ahora bien, podemos saber algunas cosas más. Por ejemplo, que esta intervención no pudo haber sido estructural. O sea, no pudieron o no cortaron ni agregaron pedazos de ADN ni nada por el estilo. No fue una intervención estructural, fue una intervención informática, una intervención de información. ¿Por qué no puede ser una intervención estructural? Muy fácil. Resulta que hasta el 2003, miren, desde el año 1953, que se presenta el modelo de doble hélice del ADN humano, hasta el 2003, siempre se había trabajado con un pequeño porcentaje del ADN, que es el que sintetiza las proteínas. Pequeño porcentaje del ADN que sintetiza las proteínas. Antes se hablaba del 10%. Ahora vamos a ver que es mucho menos que el 10%. Y lo demás directamente no se estudió. Lo demás se dejó de lado. Como si no interesara, como si lo único que interesara es el tema de las proteínas y de los rasgos biológicos que nosotros tenemos. Yo creo que eso responde al mismo paradigma occidental, materialista, mecanicista, así como yo lo denomino. Pero resulta que en el 2003 aparece un proyecto de gran envergadura mundial, donde participaron más de 400 investigadores de muchas nacionalidades, un proyecto internacional, y lo que pretendía hacer ese proyecto es una enciclopedia de los elementos del ADN. Se llamó Proyecto ENCODE. Allí lo tienen anotado, es una sigla, por eso lo pronuncio así directamente. ENCODE. ¿Ah? Ese proyecto comenzó en el 2003. Lo primero que descubren
es que el porcentaje donde está el ADN, donde están los genes en el ADN, no es el 10%, es un poquito más del 2%. Acá había algo raro porque en Occidente se hablaba de que habíamos trabajado con el 10%, pero cuando estudié el proyecto de genoma humano ruso, los rusos decían que habíamos trabajado solamente con el 3%. Entonces yo dije, no, lo que pasa es que los rusos nos están tirando abajo. No, se quedaron cortos. Este proyecto ENCODE descubre que los genes, o sea, la secuencia donde están los genes en el ADN, es un poco más del 2%. Un poco más del 2%. O sea, ni siquiera llega al 3%. Muy bien. Ese 98%, casi 98% restante, los darwinistas, porque esto es un argumento neodarwinista, lo llamaron ADN basura. Un nombre que está mal porque en realidad es ADN no codificante. Pero los darwinistas lo llamaron ADN basura porque consideraban que eran restos inútiles de viejas mutaciones. O sea que la naturaleza, usando cantidades impresionantes de tiempo y utilizando el ensayo y el error, produjo una cantidad de restos inútiles, sin función ninguna, de ADN, y a eso lo llamaron ADN basura. Más o menos lo mismo que sucedía con los órganos que nadie entendía para qué servían. Me acuerdo cuando yo era chico que nadie sabía para qué servían las amígdalas. Entonces nos quitaban las amígdalas hasta por deporte. Total, no servían para nada. Hoy se sabe que las amígdalas tienen mucho que ver con el sistema inmunológico. Lo mismo va a pasar con el tema del apéndice. Hay muchísimos que no tienen idea para qué sirve el apéndice, consideran que es algo que tenemos allí inútil, y resulta que los nuevos están asociando los apéndices también al sistema inmunológico. O sea, no son nosotros, no tenemos nada basura, no somos un bote de basura. Cuando la naturaleza hace algo, la hace por algo, ¿verdad? El proyecto ENCODE, en el 2012, descubre algo impresionante. Descubre que ese 98% que los darwinistas llamaban basura, lejos de ser inútil, es un enorme panel de control con millones de interruptores. O sea, no lograron codificar la parte no codificante del ADN, pero sí descubrieron que hay secuencias que se repiten constantemente. Y empezaron a preguntarse por qué había tantas secuencias que se repetían constantemente. Esas secuencias repetitivas de ADN operan como interruptores. Y a ese 2%, donde se encuentran los genes, esos interruptores le dicen cuándo el gen debe activarse, cuándo no debe activarse, dónde debe activarse, dónde no debe activarse. O sea que sin esa parte,
que antes le llamábamos basura, estaríamos muertos. Porque el 2%, un poco más, que contiene los genes, no podría funcionar. Y al no poder funcionar, no tendríamos las características que tenemos ahora, estaríamos llenos de enfermedades genéticas. Dicho en pocas palabras, el 2% del ADN funciona gracias a todo el resto del ADN, que está muy lejos de ser basura, y que yo creo que en algún momento en Occidente se va a decodificar, como se hizo con la primera parte. Lo que pasa es que fueron muchísimos años. Si ustedes se fijan, desde el 2003 hasta el 2012, recién en el 2012 admiten que esa parte no codificante del ADN tiene funciones que son fundamentales para la vida del ser humano. Esto es nuevo, o sea, hace 5 años, hace pocos años, 4 años pongamos, no se sabía, es bastante nuevo. Pero si nos fijamos detenidamente, seguimos respondiendo al mismo paradigma materialista mecanicista, porque lo que nos interesa en Occidente es saber cómo funciona ese ADN no codificante. El mecanismo. Una vez que encontremos el mecanismo, lo usamos. En cambio, desde la década del 90, en Rusia, con otro paradigma, que yo lo llamo en corto el paradigma energético, en realidad es un paradigma cuántico holográfico, consideran que el 100% del ADN es una computadora cuántico holográfica. Parece muy raro el nombre, pero no tiene nada de raro. ¿Por qué? Porque el ADN humano, según los rusos, es capaz de recibir información y de transmitir información. Es capaz de descodificar información, así como un escáner. Imaginen que digitaliza la información. Es capaz de modular esa información sobre una onda transportadora, que puede ser un sonido de determinada frecuencia, puede ser una luz láser modulada, puede ser una secuencia de palabras específicas con intención. Las palabras sin intención no sirven de nada. Pero en Rusia ya se sabía desde la década del 90, que todo el ADN funcionaba. ¿Ah? Este proyecto ENCODE, que recién en el 2012, y como ustedes podrán ver, no fue una gran noticia, no muchos lo sabían, no muchos lo saben, dio a conocer todos sus experimentos, que fueron como 1.700 experimentos, sobre 147 tipos diferentes de células. Descubrieron que toda la información que hay allí es una información útil e importante. Para que tengan una idea de la cantidad, se dice que si hiciéramos un mural con toda la información del proyecto ENCODE, si hiciéramos un mural, ese mural tendría 16 metros de alto y 30 kilómetros de largo. O sea, si pusiéramos la información toda apretadita del ADN del proyecto ENCODE, tendríamos un mural de 16 metros de alto y 30 kilómetros de largo. Yo creo que alguna información tiene esta gente. Les puedo decir que son 15 terabytes, pero tal vez 15 terabytes no dice mucho.
Y lograron concluir que el 80%, al menos el 80% de esa parte no codificante, está en constante actividad bioquímica y es vital. Y lograron encontrar 120 funciones diferentes. Yo mencioné 2 o 3 cosas, pero en realidad lograron encontrar 120 funciones diferentes. Así que es imposible que la intervención biológica haya recortado el ADN o le haya agregado al ADN. Es imposible. Nos hubieran matado directamente, no estaríamos aquí hablando. Y bueno, esto responde a vuelvo a repetir, para los que escucharon la conferencia del pasado encuentro en Córdoba, ahí hicimos una pregunta: ¿cómo sabe una célula cuando está en periodo de gestación? ¿Cómo sabe si tiene que ir hacia el ojo o hacia el hígado? Si que adivina la célula. Bueno, con los conocimientos que tenemos ahora, no necesitamos ir a Rusia. Con los conocimientos que tenemos en Occidente, podemos decir que el resto del ADN es el que le dice a ese 2% del ADN qué es lo que tienen que hacer las células. Hay un proceso en el ADN, en los genes, que se llama proceso de transcripción. Hay 2 grandes procesos: el de traducción, que es el que sintetiza las proteínas, y el de transcripción. El de transcripción es cuando la secuencia de ADN comienza a pasar información a la secuencia de proteínas. Todo eso lo regula el ADN no codificante. ¿Ya? Acá tienen una lista, no puedo poner 120, ¿no? Pero acá tienen una lista de cosas que estos científicos afirman que realiza, científicos occidentales, cosas que realiza el ADN no codificante. Regula la réplica del ADN, la réplica es todo un proceso. Regula este proceso de transcripción del que estamos hablando. Marca lugares para reorganizaciones programadas de material genético. Influencia el plegamiento y el mantenimiento apropiado de los cromosomas. Sabe que los cromosomas se forman por ADN plegado, enroscado. Controla las interacciones de los cromosomas con la membrana nuclear de la célula. Controla el procesamiento, corte y empalme del ARN. Modula la traducción, no solo la transcripción, sino que la traducción la modula. Regula el desarrollo embriológico, repara el ADN y hasta ayuda a combatir enfermedades. Ese es el ADN basura, mis estimados oyentes. Bueno, esto ya lo dije, así que no lo voy a repetir, pero si nos vamos un poco más lejos, en el año 2000, en Rusia, fue cuando se realizó el experimento crucial que demostró al mundo, de una vez y para siempre, que efectivamente el ADN funciona como una biocomputadora cuántica holográfica. O sea, sería como una antena autocalibradora que trabaja como emisor, como receptor
de información cuántica. Tal es así que en Rusia hoy en día están en condiciones de realizar curaciones a distancia, gracias a esas ondas transportadoras del ADN. Están en condiciones de muchas cosas. Si les contara parecería una película de ciencia ficción, pero ¿ustedes saben por qué nosotros envejecemos? ¿Conocen por qué se produce el proceso de envejecimiento? Básicamente, los cromosomas se acortan. Los cromosomas tienen una cosa llamada telómeros. Esos telómeros se van como, en cada replicación se van como desgastando y comienzan a acortarse hasta que llega un punto en que ya no se puede replicar más. Y entonces no podemos reconstituir tejidos porque las células no se pueden replicar más. Pues estos rusos, enviando un rayo láser, una imagen holográfica a través de un rayo láser modulado, logran frenar ese proceso de acortamiento en los telómeros. Dicho de otra manera, están en condiciones de frenar el proceso de envejecimiento. Crean o no crean, así es. Los mismos rusos dicen que, además de muchas otras cosas, que el ADN está despertando. O sea, que esa intervención que nos hicieron en algún momento de la historia, que básicamente lo que hizo es poner a dormir una parte importantísima del ADN, no totalmente, o sea, en segundo plano, ese ADN no codificante sigue actuando como interruptores, son 4 millones de interruptores que le dicen a los genes qué es lo que tienen que hacer. Pero puso a dormir una cantidad de procesos que antes eran naturales para nosotros, como la telepatía. Y, por ejemplo, cambió el tema de la comunicación telepática por la comunicación a través de la palabra. ¿Ya? Ahí se formó como una estructura que Noam Chomsky le dice estructura profunda, que es la base mediante la cual nosotros aprendemos idiomas. Entonces comenzamos a comunicarnos a través de la palabra, con todas las limitaciones que tiene la palabra. Las palabras no pueden definir una emoción, por ejemplo. Ni siquiera pueden definir un color, van a definir una emoción. Y nos olvidamos de que tenemos otra capacidad que se llama telepatía, donde podemos transmitir conceptualmente y de una sola vez a otra persona toda una idea, sin necesidad de pasar por palabras. Como ahora se descubrió que la telepatía sí existe, y se descubrió también gracias al método experimental, y el que lo hizo fue ni más ni menos que Rupert Sheldrake. Ahora sabemos que la tenemos, hay muchos que están practicando y hay muchos que están despertando esas capacidades. Las capacidades están, pero están dormidas. Y los niños es como que vienen mejor equipados que nosotros, según los rusos. Un problema que fue predicho por Garayev, uno de estos rusos, es que los niños de ahora iban a tener serios problemas en la escuela, porque la escuela, el sistema educativo, tal como lo conocemos en Occidente,
tiende a homogeneizar, a poner a todos por igual. Y estos niños se iban a rebelar porque tenían muy clara su individualidad. Y fue lo que pasó. Ahora se llaman niños con síndrome de atención dispersa, síndrome. Tienen problemas de atención, tienen problemas de hiperactividad, les dan pastillas para tranquilizar. O sea, eso que predijeron en los años 90, sí se cumplió. Tienen problemas para adaptarse a la escuela. Ahora, este paradigma energético que se usa en Rusia, no crean que se quedó allá lejos. También lo podemos encontrar en la cultura occidental. Nosotros, el equipo del canal Libre Conciencia, está trabajando mucho con el Instituto Harmat. El Instituto Harmat es un instituto que se dedica a trabajar con el corazón, básicamente, como lo dice el título, pero no con cualquier cosa del corazón, sino con la parte energética. ¿Ya? Lo que más, bueno, el gran descubrimiento del Instituto Harmat es que el campo electromagnético del corazón es el más grande de todo el cuerpo. 5 metros de diámetro. Y no solamente hay un campo de forma toroidal electromagnético, son campos dentro de campos que producen una cosa que se llama coherencia entrelazada, entrelazamiento coherente, que ellos lo aplican a la salud física y nosotros también creemos que se puede aplicar a la salud planetaria y de alguna manera es una salida o una solución para esta intervención a la cual nos vimos sometidos. Lo importante que descubrió este instituto, y esto va por encima de los descubrimientos de los rusos, es que el ADN se puede cambiar solamente con intención, con emociones y con lo que ellos llaman coherencia cardíaca. El experimento fue un experimento bastante sencillo, pero definitivo. Utilizaron 3 grupos de personas, muestras de ADN en un tubo de ensayo. Un grupo de personas estaba en coherencia cardíaca y para eso hay ejercicios. Pero no trabajó con la intención y no sucedió nada con el ADN. Otro grupo trabajó mucho con la intención, pero no estaban en coherencia cardíaca, tampoco sucedió nada. Y el tercer grupo de 10 personas que sostuvo ese tubo de ensayo, los 10 lo sostuvieron durante cierta cantidad de tiempo. Los 10 estaban en coherencia cardíaca. Los 10 tenían emociones positivas. El Instituto Harmat habla de 3 muy importantes, que son la gratitud, la compasión y la empatía. Y aplicaron la intención, ese ADN cambió. O sea, ya ni rayo láser, ni sonido de determinada frecuencia, ni secuencia de palabras. Intención, emoción y coherencia. Repito que este instituto utiliza esto para poner en coherencia los sistemas físicos
Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema nervioso central, tenemos un sistema endocrino, tenemos un sistema inmune, y este proceso ellos lo usan para que esos sistemas funcionen en fase de frecuencia cerrada, o sea, se acoplen y se sincronicen para que se retroalimenten unos con otros y podamos llegar a lo que ellos llaman coherencia global, que sería una salud perfecta. Nosotros creemos y también pensamos que esto que estamos haciendo es válido, esta transferencia que estamos haciendo es válida. Nosotros pensamos que como raza humana también somos un sistema, lo mismo podemos hacer con la raza humana. Podemos lograr acoplarnos, podemos lograr sincronizarnos, o sea, podemos lograr el entrelazamiento coherente unos con otros, alcanzar la famosa masa crítica y entonces allí manifestar todos los cambios que necesitemos para reparar, por decirlo de alguna manera, esa intervención que tuvimos en algún momento de la historia. Repito, no puedo decir que la intervención fue humana o no humana. Recuerden que nosotros tenemos vestigios, al menos, de civilizaciones humanas que tenían un alto nivel de tecnología. Por lo menos hay vestigios. Entonces, yo creo que estos de Kazajistán, estos científicos, al ponerle SETI biológico, se apuraron en el sentido de que no se puede decir que esa intervención fue hecha por humanos o fue hecha por no humanos. Lo que sí podemos asegurar es que esa intervención fue una realidad en nuestra historia. Sí podemos asegurar que esa intervención no fue o no tuvo nada que ver con la estructura del ADN. Fue una intervención de la información del ADN. Y sí podemos asegurar que todos juntos, en coherencia entrelazada, logrando una masa crítica, podemos superar, reparar esa intervención, sumando que los niños ya vienen con una disposición mucho mejor que la que tenemos nosotros para poder hacer esto. Hasta aquí mi exposición y contesto preguntas, por supuesto. Bien. Viene agradeciéndole al profesor su intervención, estuvimos escuchándolo atentamente, y hay una pregunta del auditorio. ¿Cuál es el nombre del instituto al que usted se refirió? HeartMath, Matemática del Corazón. Es un instituto privado sin fines de lucro que fue diseñado para hacer terapias, son terapeutas. Todas las terapias tienen que ver con la energía. En las series de programas que hicimos con Alternativa Extraterrestre, dimos uno de los ejercicios del Instituto HeartMath. Hay más de uno, pero yo creo que lo tiene grabado Luz, se lo pueden pedir. Es un ejercicio que ayuda a poner el corazón en coherencia. Gracias, profesor. ¿Alguna pregunta de los asistentes? Bien, profesor. La pregunta es, desde la creación hubo una creación genética del ser humano. A ver si tomé bien la idea de nuestro amigo Héctor. Y en el transcurso del tiempo hubo una intervención de un chip. Chip introducido en la genética del ADN, por la cual... Introducido en el ADN.
por la cual quedamos con una química y una... Quedamos con una química y algo diferente. Un ciclo de vida más... Así es. A un ciclo de vida más corto. Ciclo de vida más corto, centrados en lo material. Si ustedes se fijan, toda nuestra sociedad gira en torno a lo material, al materialismo, gira en torno al tener, ¿verdad? La casa, el auto, todo en torno a la materia, ¿no? Sí, es cierto. O sea, tuvimos un ADN original. Cuando el ser humano apareció en la Tierra, tuvimos un ADN original y luego tuvimos una intervención. Esa intervención se hizo a través de un virus. Los virus se pueden cargar de información genética. Se les quita la parte patógena, se cargan de información genética y se envían como mensajeros. Entonces, las células lo reciben y después al replicarse, esa información se multiplica. Eso fue lo que pasó. Muy bien, profesor. Bueno, creo que con esto, así lo hemos hecho con nuestras teleconferencias estos días de encuentro aquí en Bogotá de OVNIs. Hacemos una preguntita, dos, y ya vamos cerrando la participación de nuestro invitado. Profesor, con esto quiero decir que damos las gracias nuevamente por estar con usted presente en este encuentro internacional de biología. Siempre en el sueño de poder contar con su presencia y esperemos que sea para noviembre en Argentina, cerrando este ciclo, en este momento temático que hemos propuesto desde el Centro de Informes OVNI, con los OVNIs y la genética. Así que muchísimas gracias, el auditorio aplaude a esta participación realmente llena de contenido y de reflexión, y siempre decimos a nuestros asistentes, a nuestros oyentes, a las personas que están presentes ante nuestra tarea, que esta es una voz más, este es un discurso más, no es la verdad. Son todos los argumentos que nos están sirviendo para podernos poner en acto a un tiempo fantástico. Muchas gracias, profesor Carlos Enrique del Pino, filósofo allí desde México. Profesor, su despedida. Muy bien, siempre es un gusto y cuentan conmigo para el próximo congreso, por supuesto. Un abrazo para todos de aquí de México, muy cariñoso. Para todos. Gracias. Un aplauso, agradecido.